Es. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Maite Castillo y voy a resumir el libro 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, capítulo 1. Muchos años después, el coronel Aureliano Buendía se acordaría de cuando su padre los llevaba, a él y a su hermano, a conocer las maravillas del circo. José Arcadio Buendía amaba la época en la que el circo llegaba a Macondo y con él llegaba Melquiades, un gitano extravagante que llegaba al pueblo con los inventos más extraños, imanes que recolectaban todo a su paso, tapetes voladores y enormes cubos de hielo. Melquiades a su despedida del pueblo siempre lo dejaba sus tesoros a José Arcadio. Él por su parte emprendía con ellos las empresas más usadas. Úrsula, su mujer, siempre intentaba impedir que su marido gastara el poco dinero, pero siempre era útil. Los hijos gozaban del circo e igualmente se sorprendía por sus inventos y los enigmáticos personalidades que llegaban con él. Capítulo 2. El criollo cultivador de tabaco, José Arcadio Buendía, estableció una sociedad con el bisabuelo de Úrsula. El negocio fue tan productivo que en poco tiempo hicieron una fortuna. Los lazos de unión entre José Arcadio y Úrsula se estrecharon desde entonces en el pueblo de Riochacha. La madre de Úrsula se encargaba de atormentarlos con los peligros a los que su descendencia se exponía por el parentesco familiar. Eran primos que había entre ellos en un duelo de honor, así calificado por el pueblo. José Arcadio Buendía mató a Prudencio Aguilar cuando una noche hacía broma sobre el matrimonio, todavía no consumado por el terror de Úrsula sobre sus futuros hijos. José Arcadio y Úrsula se sintieron culpables por el asesinato. Culpas se sentirían hasta en la tumba, después de las largas noches de insomnio, a causa del espíritu de Prudencio. Los Buendía deciden abandonar el pueblo y fundar un nuevo Macondo, ya instalados en el pueblo que fundó José Arcadio Buendía con otros amigos. Empezaron las visitas del circo. Capítulo 3. Pilar Ternera parió un buen día. El niño, a pesar de la voluntad de Úrsula, fue llevado a la casa de los abuelos. Le dieron el nombre de José Arcadio Buendía y la abuela pasó como condición que nunca se le fuera revelado el origen. José Arcadio se volvió una autoridad en el pueblo y nada se hacía sin ser antes consultados con él. Úrsula se encargó de consolidar la economía familiar y así sería hasta sus últimos días. Con su maravillosa industria de galletitas y peces azucarados, por su parte, Aureliano había dejado de ser un niño y era lo contrario a la imagen de su hermano. Aureliano era silencioso y meditabundo y se había dado al oficio de la platería. Un domingo llegó Rebeca con todos los huesos de sus padres en una caja y una carta para José Arcadio. La niña no hablaba, lloraban. Llegaron a creer que era sordomuda y hasta el día de su muerte la llamaron Rebeca Buendía. Capítulo 4. La casa fue remodelada y creció tanto como la familia. Rebeca y Amaranta se habían convertido en adolescentes y Úrsula decidió hacer una gran fiesta para ellas. La abuela mandó llamar a Pietro Crespi, un bailarín del cual se enamorarían las dos niñas. Amaranta cultivó un rencor por Rebeca que se llevaría hasta la tumba. Llegó al pueblo la familia Moscote, los padres y 7 bellas hijas. Aureliano conoció a Remedios Moscote y quedó enamorada perdidamente de su candidez. La niña tenía 9 años. El dolor y la amargura se instalaron en casa de los Buendía. Cuando Pietro Crespi dejó el pueblo, Rebeca, por su parte, se queda sufriendo silenciosamente. Aureliano es el único que la comprende, pues sufre del mismo mal de amor. Pilar Ternera se entera del amor que Aureliano le profesa a la menor de las Moscote y consigue que la niña acepte casarse con él.
El matrimonio es aceptado, bajo la condición de que Rebeca también cumpla su deseo de casarse. Amaranta la amenaza con impedir su boda, si fuera necesario, hasta su propia muerte. Melquiades el viejo, sabio, se murió y José Arcadio se negó a enterrarlo. El viejo José Arcadio se le iba el tiempo inventando mecanismos y estudiando los libros de Melquiades. Fue perdiendo el interés por el mundo, excepto por el laboratorio que le dejó el gitano. Una tarde José Arcadio entra en su estado tan alterado de locura que Aureliano, ayuda por 10 hombres, tuvo que amarrarlos al castaño. Capítulo 5. Aureliano y Remedios se casaron en un domingo. Rebeca estaba muy triste por la demora del Pietro. El señor Moscote llevó un padre a Macondo, que más tarde se daría la tarea de edificar un templo que tardaría más de 15 años en ser terminado. Amaranta, queriendo impedir la boda, propuso la boda entre Rebeca y Pietro. Se realizará cuando el templo hubiera sido terminado. Hubo un nuevo y definitivo aplazamiento. La muerte de Remedios. Una madrugada fue encontrada en un mar de sangre y con un par de gemelos atravesados en el vientre. Úrsula dispuso un duelo de puertas y ventanas y Rebeca volvió a comer tierra. Una tarde apareció un hombre enorme, de grandes músculos y el cuerpo curtido de sal. Era José Arcadio, que muchos años atrás se había ido con los gitanos. Rebeca descubrió en Arcadio el amor y se olvidó de Pietro. Aureliano se entrega a la guerra civil. En muy poco tiempo es nombrado coronel. Capítulo 6. Aureliano se aleja de Macondo. Se convierte en un hombre mítico. Es el pueblo. Se sienten noticias suyas por medio de los 17 hijos que tuvo durante la revolución. Arcadio, el nieto de José Arcadio, sigue los pasos de su tío, pero se convierte en un dictador. Úrsula lo desprecia. José Arcadio, que sigue amando. José Arcadio, que sigue amarrado al castaño. Había perdido todo contacto con la realidad. Rebeca y José Arcadio se van de casa, pues, según Úrsula, son las deshonras de la familia. Amaranta y Pietro Crespi inician una profunda amistad que más tarde se convertirá en amor. Pietro le pide a Amaranta que se casen y esta se niega rotundamente. El dolor se le vuelve insoportable y al poco tiempo Pietro Crespi se acorta las venas. Amaranta se refugia en la costura y el ometimismo. El carácter firme de Rebeca se convierte a José Arcadio en un manso hombre de trabajo. En la guerra Arcadio se sorprendió y fue sorprendido y fusilado, pidiendo como su última voluntad que su hijo llamado José Arcadio y Úrsula si fuera niña. Capítulo 7. La guerra había terminado por el coronel Aureliano Buendía. Estaba condenado a muerte. La noche de su fusilamiento, José Arcadio Buendía, rifle en mano, rescató a su hermano, el coronel, y 6 hombres. Volvieron a la guerra. Dejaron Macondo para seguir la revolución. Una buena tarde llegó el telégrafo a Macondo. Rebeca y José Arcadio vivían apartados de su familia. Sorpresivamente, en un hilo de sangre atravesó el pueblo, desde la casa de Rebeca hasta la casa de Úrsula. La madre supo que habían matado a su hijo, José Arcadio. El coronel Aureliano volvió a Macondo, acompañado de su compadre Gerineldo Márquez. Capítulo 8. Amaranta observaba a Aureliano José, hijo del coronel, desde su mecedor. Su sobrino había dejado de ser un niño y se resistía a dormir lejos de ella, por temor a la lluvia. De juegos inocentes pasaron a quitarse las ropas, intercambiaron caricias y se perseguían por todos los rincones para amarse. Un día, cuando Úrsula casi lo descubre, Amaranta salió de su fascinación y terminó de tajo con Aureliano José.
El sobrino moriría enamorado de Amaranta. La vida en la casa cambiaba según los ánimos y las circunstancias de los habitantes. Una noche cuando Aureliano José se paseaba desarmado por los Andes y en el contexto de una guerra, un capitán del gobierno lo asesinó de 3 tiros. El coronel Aureliano Buendía volvió a Macondo, acompañado por todo su regimiento. Úrsula descubrió, a pesar suyo, que su hijo había perdido el corazón en la revolución.